Academia VRS. Preguntas sobre VRS. ¿Por qué un niño puede reinfectarse por VRS? Uno de los aspectos más interesantes que suceden en las reinfecciones por el virus respiratorio sincitial es que estas ocurren sin detectarse una deriva genética o antigénica en el virus que se crea que puede impactar directamente en la memoria homotípica que está presente ya en el sujeto. Por lo tanto, las reinfecciones ocurren por un mismo virus o al menos por uno muy similar, pudiendo incluso ocurrir en la misma temporada que uno se ha infectado por primera vez. En resumen, y a diferencia, por ejemplo, con la gripe, virus que tiene una tasa de mutación que únicamente produce una protección muy específica de cepa y que desaparece o se mitiga a medida que se produce la deriva antigénica del virus, las reinfecciones por VRS suceden aunque el virus no cambie, incluso dentro de la misma temporada. Y uno de los aspectos más intrigantes de la inmunobiología del VRS es esta capacidad para causar reinfecciones sintomáticas no solo en la infancia, sino a lo largo de toda la vida del individuo, incluso y sobre todo en personas que tienen sistemas inmunes un poco senescentes cuando ya es una persona de edad avanzada, pero también sucede incluso en personas que tienen sistemas inmunitarios sanos o que son maduros. Entre los virus, este comportamiento es poco habitual, sinceramente. La mayor parte de las infecciones víricas agudas, incluyendo las infecciones respiratorias como las causadas por virus de la gripe o, por ejemplo, los rinovirus, virus que son del catarro común, inducen una respuesta inmunitaria homóloga robusta tras una infección natural y le produce una infección casi completa durante muchos años y muy específica de cepa, como he comentado anteriormente. Esto quiere decir que la persona infectada va a quedar protegida de forma eficiente durante mucho tiempo frente a un determinado virus. En el caso del VRS esto no sucede del todo así. Según algunos estudios, entre el 36 y el 42% de los niños durante los primeros 5 años de vida han tenido reinfecciones por VRS. Esto es una cantidad bastante importante que es necesario mencionar. Las infecciones por VRS no producen una respuesta inmunitaria que sea duradera, pero las reinfecciones suelen ser, afortunadamente, menos graves que el episodio inicial que infecta a un niño. Los anticuerpos generados durante la primera infección no desaparecen como tal, pero el título de los anticuerpos sí que tiende a disminuir con el tiempo y esto provoca la aparición de los episodios de reinfecciones, pero con unas manifestaciones clínicas que son generalmente más leves. La edad es uno de los factores más importantes a la hora de hablar de estas reinfecciones y especialmente para las reinfecciones que se producen durante la misma estación del VRS en la que el niño es infectado por primera vez. Estas reinfecciones suelen ser más frecuentes y más graves en los niños más pequeñines, sobre todo en los menores de 6 meses, y a medida que crece el individuo suelen volverse más leves, más llevaderas. Por el contrario, el VRS provoca infecciones repetidas durante la infancia y catarros recurrentes en los adultos, algunos incluso son de carácter grave, sobre todo, como he mencionado antes, en personas que ya son de edad avanzada y que se reinfectan por término medio a lo largo de 2 o 3 años aproximadamente. Aunque existe una protección que es parcial contra la cepa que es exactamente homóloga del VRS, esto quiere decir si nos infecta una cepa de VRS o un determinado subtipo o genotipo, si nos puede volver a infectar durante la misma temporada, por lo que nunca se consigue una protección que sea consistente y duradera a lo largo de la vida del individuo. Esto es una característica muy concreta del virus respiratorio sincitial. Esta capacidad de reinfección es evidente tanto en la infección natural como en la experimental cuando se realiza en sistemas in vivo, en la que la reinfección por una cepa de VRS puede producirse tan pronto, por ejemplo, como 2 meses después de la infección que dio lugar a la primera infección en la vida del individuo. Sin embargo, las reinfecciones, como he dicho antes, suelen ser más leves que las infecciones primarias y además, importante también, las cargas víricas son varios órdenes de magnitud inferiores a la primera infección. Estas reinfecciones, una de las características más importantes que tienen es que suelen limitarse al tracto respiratorio superior de forma general, excepto, por supuesto, como en todas las infecciones, en las personas que son mayores, que tienen sistemas inmunes debilitados o en general que están inmunodeprimidas o tienen una edad superior a los 65 años. Como bien es conocido, las reinfecciones pulmonares por VRS pueden ser graves o incluso mortales en estas personas, ya sean tanto niños como personas de edad avanzada. La resistencia parcial a la reinfección se caracteriza por diferentes factores que están relacionados con la respuesta inmunitaria y la memoria que ésta deja en nuestro cuerpo. Hasta hace bien poco se creía que se trataba de una característica que era exclusiva de la inmunidad innata, es decir, tanto de la respuesta celular
CD4 y CD8 como de la respuesta linfocítica de células B, que es la respuesta humoral. Pero cada vez hay más pruebas de que las alteraciones a medio e incluso largo plazo de la respuesta innata en las mucosas tras la infección también pueden conferir una memoria innata protectora, y las señales inflamatorias innatas son esenciales para la diferenciación completa de la inmunidad adaptativa. Por lo tanto, la modulación de las respuestas tanto innatas como adaptativas producidas por la infección por el VRS pueden ser las responsables de esta capacidad de reinfección, permitiendo una infección posterior de VRS sin una evolución vírica extensa. Mientras que la inhibición del interferón de tipo 1, por ejemplo, por distintas proteínas no estructurales como la NS1 y la NS2 del VRS es un mecanismo modulador que está implicado y se conoce desde hace cierto tiempo en el VRS, hay otras proteínas víricas que alteran la respuesta inflamatoria e inmunitaria normal. Y esto es importante porque en este sentido los primeros momentos de la infección en los que se regulan estros y otros aspectos moleculares de señalización de la inmunidad innata son o van a ser vitales para las reinfecciones posteriores. Pero no es solo este el mecanismo en el que el VRS está implicado en las reinfecciones. De hecho, hay otros autores que señalan que hay además otra vía por la que el VRS puede permitir una reinfección tan rápida en el sujeto, incluso sin que el virus varíe genéticamente con respecto a la primera cepa que le reinfecció. Y en este caso hablamos de que el virus VRS puede permanecer de alguna forma latente o dormido dentro de las células infectadas, ya sea a través de la decapsidación o a través del material genético que queda en los sitios que se forman. Este mecanismo de momento es todavía desconocido y se conoce ciertas facetas de la activación, pero sin llegar mucho más allá a saber que la producción, por ejemplo, de óxido nítrico podría estar implicado en esta particularidad del ciclo vital del VRS. Esta forma de reinfección podría ser un mecanismo adicional al que se ha comentado anteriormente sobre la limitación del sistema inmune innato y adaptativo de luchar contra la propia infección del VRS que nos infectó previamente. Fijaros que en la pregunta que nos hacíamos al principio de esta píldora formativa señalamos específicamente la reinfección en niños, pero durante toda la píldora hemos estado hablando de que las reinfecciones se producen a lo largo de toda la vida del individuo, y si bien es cierto que el virus evoluciona y nos vemos infectados por diferentes genogrupos a lo largo de toda la vida del individuo, también es cierto que la protección generada es a veces limitada y por tanto podemos vernos expuestos durante la edad adulta y sobre todo, lo más importante, durante la senescencia. Lo que, según los últimos datos, pues nos muestra que esto puede ser nefasto, sobre todo si existen alguna enfermedad de base, como por ejemplo pueden ser las cardiopatías o incluso el EPOC o el asma, o otras afecciones crónicas que puedan ser especialmente lesivas o incapacitantes.